Y ahora sí, Sergio Somaruga, integrante del secretariado de PIT-CNT. Fuerte el aplauso. Salud, queridas trabajadoras y queridos trabajadores. Bienvenidos todos y todas al acto que conmemora la lucha internacional de la clase trabajadora. En este acto, en este día, homenajeamos a nuestros mártires de Chicago. Le rendimos tributo a la larga perspectiva histórica, a lo ancho y largo del planeta, de esa lucha que ha conquistado derechos, libertades y justicias para todos los pueblos del mundo. Este acto también es la reafirmación del valor, del aporte de las trabajadoras y los trabajadores todos los días del año, que con su trabajo y su lucha aportan y defienden el valor de la dignidad y el valor de la vida. ¡Viva la conciencia de clase! ¡Viva el 1 de mayo! Queremos saludar al presidente de la República, a la vicepresidenta de la República. Saludamos a las autoridades nacionales, a los representantes de los distintos partidos políticos. Un reconocimiento también para las delegaciones internacionales que nos están acompañando. Un abrazo solidario, cariñoso y con mucho compromiso para las organizaciones socialmente organizadas de nuestro pueblo y que son parte de la gran familia del movimiento sindical. Un saludo para la FEU, para FUCBAN, para madres y familiares de detenidos desaparecidos, para ONASPU, para FECOBI, para las organizaciones feministas, para la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas Populares. También un saludo y un reconocimiento para las trabajadoras y los trabajadores de todo el país que un día como hoy están llevando adelante actos igual que este en todos los departamentos y en muchas de las localidades dentro de esos departamentos, asegurando que la voz de la clase trabajadora organizada, que sus reclamos, sus reivindicaciones justas, sus propuestas de cambio del país lleguen a todos los rincones de la República. A esas compañeras y compañeros que todos los días del año están en todos los rincones del país luchando por garantizar los derechos laborales de todos y todas las trabajadoras, decirles que son una fuente de inspiración para todas y todos nosotros. Saludamos también a quienes, queriendo haber estado hoy aquí, no lo han podido hacer, porque les ha tocado quedarse en su casa cuidando a alguien que necesita de su ayuda. Saludamos también a quienes, queriendo estar hoy aquí, no lo han podido hacer, porque están luchando contra alguna enfermedad, luchando por la vida. A ellos y a ellas decirles que están aquí junto a nosotros. Por último, queremos dedicarle este acto en todo sentido, dedicárselo a las familias trabajadoras que hoy están sin laburo, a los que están tratando de sobrevivir a diario en la changa, a los cientos de trabajadores que en los últimos meses del año pasado y en los primeros meses de este año se han quedado sin su trabajo. Cualquier trabajador, cualquier trabajadora sabe, porque ha pasado por esa circunstancia, que estar sin laburo es un enorme desasosiego, porque las cuentas no paran de llegar, el alquiler hay que pagarlo, la comida hay que pagarla, los pañales para los gurises hay que pagarlo, los medicamentos para los abuelos hay que pagarlo y el laburo no está y el ingreso no está. Sabemos lo que es esa situación y desde nuestra más profunda solidaridad de clase les decimos que no están solos,
que acá hay un movimiento sindical que podrá perder batallas y alguna la podrá ganar, pero hay una que jamás vamos a resignar, que es la de nuestra solidaridad de clase. Este acto es para ustedes. Este acto también es para los trabajadores y trabajadoras organizados que están luchando por mantener o recuperar su fuente de trabajo, para los compañeros y las compañeras de la industria láctea, los compañeros y compañeros de la construcción, de la industria del medicamento, de paicueros, los compañeros y compañeros de la mesa del pan con el cierre de la vienesa, a nuestros queridos compañeros de Sofrica que están enfrentando el despido de un compañero divino como Raúl, que habrá cometido un error como cualquiera. Mi madre me decía, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Lo que no se puede hacer nunca es tratar a un trabajador luego de 20 años de servicio, luego de 20 años de trabajo, tirarlo a la basura con un trapo viejo, en vez de tener una perspectiva humanitaria, en vez de tener una perspectiva de cuidado del trabajador, aun cuando se equivoca, pero que no cometió ningún crimen. Este acto, como todas y todos ustedes saben, es un acto internacionalista. Nosotros vemos a los pueblos del mundo y a las clases trabajadoras del mundo como nuestros hermanos y nuestras hermanas. Por eso reivindicamos a los cuatro vientos que haya paz, pan, trabajo y dignidad para todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Somos internacionalistas, somos antiimperialistas y somos profundamente solidarios en el sentido humanista de la palabra. Por esa perspectiva de valores, por esos principios, jamás dudamos en condenar la aberración del genocidio contra el pueblo judío llevado adelante por la extrema derecha nazifascista. Por esa misma razón, jamás dudamos un solo segundo en condenar el genocidio contra el pueblo armenio llevado adelante por el Imperio Turco Otomano antes. Por esa misma razón, por ese mismo compromiso con estos valores y estos principios, es que sin dudar un solo segundo, y sumándonos a voces como la de Amnistía Internacional y la de nuestra gloriosa Universidad de la República, decimos con la frente en alta que condenamos el genocidio del gobierno de la extrema derecha de Israel contra el pueblo palestino. La historia no nos absolverá. 20.000 niños muertos ¿en nombre de qué? Mujeres y hombres inocentes muertos ¿en nombre de qué? Hospitales destruidos, escuelas destruidas ¿en nombre de qué? Por este mismo compromiso, también reclamamos la inmediata liberación de los ciudadanos israelíes bajo cautiverio del grupo criminal y teocrático de Hamás. Asimismo, le pedimos, con el respeto que corresponde, pero con nuestra independencia de clase, al Gobierno Nacional, que haga suyas los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia y los varios pronunciamientos que ha tenido la ONU respecto a la barbarie del genocidio contra el pueblo palestino. Para nosotros es una cuestión de dignidad nacional. También queremos expresar desde este estrado lo que hemos dicho siempre, no es nuevo, nuestra solidaridad con el derecho a la autodeterminación y a la descolonización del pueblo de Haití y el derecho del pueblo haitiano a ser resarcido económicamente por la comunidad internacional. También, porque no tenemos paladar selectivo, nos acordamos de la violación a los derechos humanos, productos de la guerra,
de matarse para resolver conflictos en pleno siglo XXI. Reclamamos el pleno derecho, la plena vigencia y el cumplimiento de los derechos humanos en Rusia, en Ucrania, en Yemen, en Sudán, en Siria, en Myanmar y en todos los pueblos del mundo que están sometidos a la guerra y a la barbarie. Y más cerca, aquí nomás, también nos solidarizamos con toda convicción con el pueblo argentino, que viene sufriendo no solo la aplicación de un programa económico excluyente y concentrador, sino una violencia autoritaria que limita la protesta pacífica. Hace pocos días, el presidente de extrema derecha de Argentina firmó un decreto autorizando, miren ustedes, autorizando a las Fuerzas Armadas para intervenir dentro de fronteras para sojuzgar a su pueblo. Eso es una medida autoritaria y que se parece mucho a la que hacen las dictaduras. Y nos llama la atención que algunos integrantes del sistema político que tienen bastante ligereza de dedo para tuitear cuando pasa algo en Cuba o en Venezuela, que hayan tenido fractura de dedo para denunciar la violencia contra los jubilados y las jubiladas en Argentina. No hay que tener paladar selectivo a la hora de defender los derechos humanos, porque eso es ideológico. Tener paladar selectivo es ideológico. Como ustedes saben, todos los 1 de mayo tienen contextos. Y nuestro 1 de mayo tiene al menos 3 componentes de contexto a los que nos queremos referir. Uno de ellos tiene que ver con que estamos en las vísperas de un próximo congreso del PIT-CNT, del 15º. Y ahí obviamente es el organismo más democrático, de democracia deliberativa profunda, en donde los trabajadores y las trabajadoras vamos a tener que definir nuestros objetivos para esta etapa, nuestro plan de acción, donde vamos a tener que abordar discusiones complejas que tienen que ver con cuestiones que afectan al mundo del trabajo de forma significativa. Tenemos que discutir la incidencia de la guerra comercial interimperialista en curso y la afectación sobre la economía regional y nacional. Tenemos que discutir el impacto del cambio climático, la transición demográfica. Tenemos que discutir acerca de la revolución tecnológica, de cómo nos está afectando la incorporación de la robótica y los procesos de automatización, el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Tenemos que discutir de todo eso y lo vamos a hacer en el congreso más grande de la historia del PIT-CNT, en el congreso con más delegadas y delegados y con más sindicatos. Y no decimos esto por autobombo, porque nos falta muchísimo todavía para llegar a donde no estamos llegando. Sin embargo, lo quiero rescatar porque no es sorpresa para nadie que el movimiento sindical es objeto un día sí y otro también de campañas de odio, de estigmatización, de criminalización, de tergiversación, de trivialización. Y este movimiento sindical, con todo lo que tiene para autocriticarse, para corregir y para mejorar, llega a este Congreso profundamente democrático, más fuerte que nunca. Y esto es una conquista de toda la clase trabajadora. Segundo componente de este contexto del 1 de mayo, obviamente que tiene que ver con que hay un nuevo gobierno nacional electo por nuestro pueblo. Es un gobierno que tiene 60 días de asumido y por lo tanto no le podemos pedir milagros, 60 días. Pero es claro que si hubo un cambio de gobierno es porque hubo un cambio de sensibilidad política con respecto al drama nacional, a los problemas profundos de nuestro pueblo. Y para nosotros, desde nuestra independencia de clase, es clave que este gobierno empiece a asumir, a impulsar de forma clara y contundente una agenda de transformaciones de corto plazo y otras que van a tener que ser necesariamente de mediano y largo plazo. Porque el conjunto acumulado de déficit de derechos postergados que tiene nuestro pueblo no se pueden resolver de un día para el otro.
tenemos déficit habitacional, tenemos 500.000 de trabajadores y trabajadoras igual que yo, igual que ustedes, que están en el desempleo, en la informalidad y en el subempleo. Hay 500.000 trabajadores y trabajadoras igual que ustedes, y muchos de los que están acá son ustedes, que trabajando todos los días, 40 horas por semana, ganan en promedio 25.000 pesos líquidos. Tenemos que el 40% de los gurises y gurisas que de nuestros barrios de la periferia, de muchos de nuestros barrios de la periferia, concurren a sus centros educativos con problemas de alimentación, con subalimentación. No hay reforma educativa que sirva si la panza no está llena. Es una cuestión biológica, neurológica. Es un derecho humano que no está resuelto. Tenemos un listado enorme de problemas, pero hay uno que para el movimiento sindical es una prioridad impostergable. No alcanza más con declaraciones y con firmas de acuerdos, porque no está en duda acá la buena intención de nadie, de nadie. Pero para el movimiento sindical es la hora, es el momento, en esto de dar señales, de declarar la emergencia nacional de la situación de la pobreza de la infancia y la adolescencia. Es el momento de anunciar un plan de erradicación de la pobreza en la infancia y en la adolescencia. Y claro, sabemos que la situación es compleja. Y nosotros no estamos planteando esto, como decía mi madre de vuelta, le voy a traer a mi madre de vuelta, me decía, no se puede vestir un santo para vestir a otro. No queremos que este plan integral de erradicación de la pobreza en las infancias y en las adolescencias surja de un reparto dentro de un presupuesto ya acotado. El Uruguay puede financiar un plan integral para la erradicación de la pobreza infantil. ¿Y por qué digo que lo puede hacer sin afectar el presupuesto? Lo puede hacer porque el pueblo uruguayo tiene que saber que el año pasado el sistema financiero ganó nada más ni nada menos que 1.500 millones de dólares de ganancia. Que las agroexportaciones el año pasado facturaron ni más ni menos que 35 millones de dólares por día. Que una multinacional que hace uso de nuestros recursos naturales y del trabajo nacional, como UPM, se lleva por día más de 1.200.000 dólares de ganancia. En ese contexto, no podemos derrotar la pobreza infantil del 20% de nuestras niñas y niñas. Que nos lo expliquen, porque no lo entendemos. En este país, el 1% más rico, y estos son datos objetivos, no tienen que ver con envidias o esas bobadas que se dicen, con todo respeto, pero esto tiene que ver con datos objetivos. El 1% más rico del Uruguay concentra la misma cantidad de ingresos que el 50% más pobre. Ese mismo 1% concentra el 80% de los recursos financieros depositados en los bancos. De cada 100 pesos que tienen las personas en los bancos, 80 son del 1%, que son 25.000 personas adultas. Entonces, ¿Uruguay puede o no puede erradicar la pobreza en las infancias y las adolescencias? Es una cuestión de coraje para enfrentar a las minorías privilegiadas y al gobierno nacional con respeto. Pero desde nuestra independencia de clase le decimos que si va por ese camino va a tener al movimiento sindical defendiendo esa pelea. La pobreza infantil es la pobreza de nuestra clase. La pobreza infantil son nuestros hijos e hijas. La pobreza infantil es un tiro en el pie y una vergüenza para la conciencia nacional. No hay más excusas. Con esa misma independencia de clase, tenemos que decir también que no puede ser que nos enfrentemos a restricciones presupuestales para
mejorar el financiamiento de políticas públicas que desarrollen empleo de calidad y al mismo tiempo, y sabemos que esto que tiene que ver con una decisión que tomó el gobierno saliente a pocos días de irse, de firmar con un conglomerado de empresas nacionales y multinacionales el proyecto Neptuno, un proyecto que está bajo revisión jurídica porque colide con el artículo 47 de la Constitución, un proyecto que está fuertemente cuestionado desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista técnico, y un proyecto que le va a salir a los pobres de este país 800 millones de dólares. Tenemos que decirlo claramente. Sabemos que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Pero no estamos de acuerdo con el proyecto Neptuno. El último componente de este contexto del 1 de mayo tiene que ver con los 40 años de la recuperación de las libertades públicas y de las garantías individuales. 40 años que este pueblo, con sus diversas organizaciones, logró sacar del gobierno del Estado a la extrema derecha que en este país dio un golpe de Estado en 1973. Sabemos, tenemos plena conciencia de que en esa lucha por la recuperación de las libertades públicas y de la democracia no solo participó el movimiento sindical. Hubo mujeres y hombres de todos los partidos políticos. Hubo mujeres y hombres de todos los credos religiosos. Mujeres y hombres de la ciudad y del campo, de la academia, del arte, del carnaval, muchas veces golpeados sin razón. Recuperamos las libertades públicas entre todos y sacamos a la dictadura de extrema derecha entre todos. Pero el movimiento sindical, sin ser más que nadie, pero tampoco menos que ninguno, tiene orgullo. Tiene orgullo porque cuando se dio el golpe de Estado y algunos se apuraban para alistarse, algunos sacaban editoriales apologéticas al golpe de Estado, los trabajadores y trabajadoras, hombres y mujeres sencillos, comunes y corrientes, fueron a sus fábricas y a lugares de trabajo para ocupar las fábricas y decirle a la dictadura: no pasarán. Y ese es nuestro orgullo como clase. Y seguimos dando esa batalla. La dimos luego en la clandestinidad, reuniéndonos en iglesias, en clubes de fútbol, en casas de familia. La seguimos dando en el plebiscito del 80, en el 1 de mayo del 83, la seguimos dando. Pero la pagamos caro. La pagamos muy caro. La pagamos con nuestros detenidos desaparecidos. La pagamos con tortura. La pagamos con exilio. La pagamos con violaciones. La pagamos con robo de niños y niñas. Por eso, con toda convicción, nunca más terrorismo de Estado, verdad y justicia, y ni olvido ni perdón. Y al gobierno nacional le decimos: ni un paso atrás hasta que aparezcan todos nuestros compañeros y compañeras. Ni un paso atrás en la lucha contra la impunidad. Ni un paso atrás en la lucha por los derechos humanos. A madres y familiares, decirles con todo el amor del mundo: un beso y una flor. Y cuenten con el compromiso de esta clase para llenar el 20 de mayo de silencio estruendoso el reclamo que nos une y nos unirá eternamente. Respaldamos también a la Fiscalía especializada en derechos humanos, al IAF y a todas las organizaciones de derechos humanos que un día sí y otro también se enfrentan a críticas infundadas y cargadas ideológicamente, aunque solapadamente, de no condenar el terrorismo de Estado y salir a cuestionar a quienes están tratando de hacer justicia para este pueblo. Estoy pidiendo que me digan la hora porque pueden irse acá con un calambre de oreja de novela. Necesito ir redondeando. Ustedes saben que somos un país
demográficamente chico y relativamente chico también en extensión territorial. Nuestra economía no gravita en el mundo. Pero tenemos cosas que a todos los uruguayos y uruguayas, a todos los trabajadores, voten lo que voten, nos unen y nos llenan de orgullo. Nos llena de orgullo el bien público, nos llena de orgullo la escuela pública en todos los rincones del país, nos llena de orgullo nuestra Universidad de la República, que tiene cada vez más hijos de trabajadores y trabajadoras. Nos llena de orgullo esas cosas a todos, es de conciencia nacional. Y también nos llena de orgullo nuestra salud, con todos los problemas que tiene. Recuerdo el caso, no me voy a olvidar más, de Andrés Vargas en el 2020. Una persona en situación de calle, un ser humano en situación de calle, que otro ser humano, alienado y lleno de odio, lo prendió fuego. Estuvo a punto de morirse, Andrés, pero lo salvó una institución pública, lo salvaron funcionarios públicos, lo salvó el SENAC y el Hospital de Clínica. Y Andrés no está vivo de milagro, está vivo gracias al pueblo uruguayo. Y eso nos llena de orgullo a todos, independientemente de lo que votemos. Pero también nos llena de orgullo la solidaridad. Nos llena de orgullo el amor que la gente siente por los otros sin pedir nada a cambio. Nos llena de orgullo cuando nuestras brigadas sindicales, los vecinos, trabajadores, bomberos, fueron a socorrer a la gente de Paysandú en el 2022, cuando la Turbonada, o la gente de Dolores en el 2016, o cuando en plena pandemia y el hambre trepaba, los vecinos y vecinas se autoorganizaban para hacer y para seguir haciendo ollas populares para paliar el hambre de sus hermanos. Nos llena de orgullo, es lo mejor que tenemos, a pesar que fueron duramente hostigadas las ollas populares por el gobierno anterior. Todos lo escuchamos. La solidaridad y el amor por el bien público son las cosas que nos hacen grandes en este pequeño país. Pero también tenemos que saber que tenemos tendencias, sin hacer catastrofismo, pero no podemos mirar para el costado. Hay tendencias destructivas de la convivencia, de la libertad, de la dignidad. Son tendencias que vienen avanzando silenciosamente, pero día a día avanzan, y que ponen en riesgo, y que generan caos. Nunca como ahora tenemos la cantidad de niños y niñas que entran al Pereira Rosell con heridas de bala, producto de la violencia en nuestros barrios, en el marco de la lucha de las bandas por el microtráfico y por el narcotráfico. Nunca antes tuvimos tanta gurizada pobre, mezclada en esos líos con armas en la cintura. Nunca antes tuvimos tanta cantidad de presos. El 90% de los presos son jóvenes, son pobres y son analfabetos. Tenemos riesgos importantes en relación al acceso al trabajo para los jóvenes. El desempleo de los jóvenes es 3 veces mayor que el desempleo de los adultos. Tenemos desafíos gigantes con la brecha de género. Tenemos desafíos gigantes en materia de garantizar el derecho a una alimentación sana y adecuada para los 3,5 millones de habitantes. Tenemos problemas que van avanzando producto del desempleo y la precarización del trabajo. No lo estamos inventando, todos saben que es así. Y para nosotros, como movimiento sindical, es necesario abrir una perspectiva de discusión profunda sobre los problemas estructurales que tiene el Uruguay, sobre los problemas de la dependencia y de la desigualdad. Y esto no lo vamos a resolver de un día para el otro. Tenemos que empezar a discutirlo ya, entre todos. Por eso lanzamos la necesidad de ir hacia un proceso multipartito para discutir una estrategia de desarrollo nacional. Sabemos y esperamos que en los próximos días el gobierno haga el anuncio respecto a esta convocatoria. El movimiento sindical no es el dueño de la verdad. Tiene propuestas para ir a hacer ahí. No somos los dueños de la verdad, pero sí queremos ser los dueños de nuestro destino. Por eso queremos ir a una discusión que ponga en el centro de la cuestión nacional el trabajo. Trabajo para todos, salario digno para todos, el acceso a una vivienda digna para todos, el derecho a pasear y recrearse con la familia, el derecho a poder irse de vacaciones, lo básico. ¿Cómo puede ser
que no podamos cumplir como país con esa cosa tan básica, con estos derechos básicos. Ahora sabemos que generar procesos de producción de trabajo de calidad para todos y para todas no es solo proclamarlo. Tenemos que discutirlo. Tenemos que discutirlo a la perspectiva de ver cómo diversificamos la matriz productiva. ¿Dónde estamos produciendo hoy bienes? ¿Cómo podemos agregarle más valor a esos bienes? ¿Cómo podemos producir cosas que no estamos produciendo? ¿Cómo intervenimos como país en la economía del Internet y la economía de los algoritmos? ¿Cómo intervenimos como país en la transición energética de forma tal de que no seamos espectadores del negocio de unos pocos? No podemos seguir con un modelo que hace apología de la inversión extranjera directa como única forma de generar trabajo, porque no funciona. Y esto no es ideológico. No funciona. Miren lo que pasó con Yazaki. Le ofrecimos prebendas fiscales. Le ofrecimos lugares para que construyan. Le ofrecimos un lugar para que funcionen en las piedras. ¿Y qué hizo Yazaki? Cuando vio que era más económico para su ganancia es irse a Paraguay, se fue a Paraguay. Porque van a pagar mucho menos sueldos. Entonces, en esa lógica, ¿qué tenemos que hacer? Para que no se vaya Yazaki, menos impuestos, más regalías, más gasto tributario y menos salario para el trabajador. Es un callejón sin salida. La lógica del mercado como lógica predominante para la organización de la vida nos lleva a un callejón sin salida. La única lógica que nos permitirá salir adelante como pueblo es la lógica del trabajo. Y para discutir el trabajo hay que cambiar el chip. No es solo el problema del crecimiento, fundamentalmente el problema de desarrollo. Uruguay, entre 1996 y el 2024, ¿su Producto Bruto creció o no creció? Creció. ¿Y cuánto creció? Un 130%. ¿Sí o no? Pero tenemos 500.000 de uruguayos con problemas de empleo, 500.000 más que gana 25.000 pesos, el 20% de los niños bajo la pobreza, déficit habitacional. Hay que cambiar el chip. Hay que ir, a nuestro entender, a una planificación estratégica del Estado en la economía y a una apropiación creciente del valor de la riqueza socialmente producida por los trabajadores para financiar espalda que permita desarrollar políticas públicas para garantizar más derechos a los que hoy no lo tienen satisfecho. Tengo que terminar, ya estoy muy pasado. Quiero, al igual que hizo mi compañera, tomarme el atrevimiento de agradecer, para mí, como para cualquiera de los compañeros y compañeras que está acá, estar acá es una enorme responsabilidad, pero sobre todo es un enorme acto de amor, amor a la clase trabajadora y amor a nuestro movimiento sindical. Quiero agradecer porque si hoy estoy acá, es producto de un proceso colectivo y quiero agradecer a mi sindicato también por permitirme estar acá. Nadie se salva solo, ni nadie es bueno solo. Mañana, cuando me baje, voy a estar pintando un muro, repartiendo un volante, juntando una firma, yendo a una asamblea, respaldando a trabajadores en conflicto, yendo a laburar, como todos y todas. Somos gente sencilla, hablando de la gente sencilla. Quiero ir, ahora sí, terminar, trayendo a este estrado la palabra de un poeta latinoamericano, de un poeta de la patria grande, porque hace un elogio, a mi entender, en uno de sus versos, a la conciencia de clase. Pablo Neruda, en un poema titulado No me lo pidan, dice: si veo que apalean a mi hermano, con lo que tengo a mano lo defiendo. Y ver a un hermano apaleado es verlo en el desempleo, verlo ganando chirola, verlo viendo un asentamiento, ver a los niños por debajo de la línea de la pobreza. Ver apalear a un hermano también es ver a una madre cinchando con sus hijos y un padre que ni siquiera paga la pensión alimentaria. Ver a un hermano apaleado es todo eso. ¿Y qué es? Defenderlo con lo que tenemos a mano. Es defenderlo con conciencia de clase, hablar con paciencia, con cariño, con nuestro pueblo, dar nuestros argumentos, nuestros puntos de vista, organizar movilizaciones, paros y huelgas cuando es necesario para defender derechos legítimos. Eso, defender a nuestros hermanos cuando lo vemos apaleado. Por eso hay que sentir un profundo orgullo
de ser clase trabajadora. En ese mismo poema, Pablo Neruda le dice a los que lo critican, le reconocen el talento poético. Dice: Pablo, usted escribe hermoso, pero no contamine sus poemas con sus ideas políticas y su defensa de la clase trabajadora. Y Neruda les contesta, como se titula el poema: no me lo pidan, porque tengo un pacto de amor con la hermosura. El mismo pacto de amor que tenemos contigo, pueblo divino. El mismo pacto de amor que tenemos contigo, preciosa clase trabajadora. Siente orgullo y altivez por con tu condición proletaria, porque eres tú la que con el esfuerzo de tu trabajo genera la riqueza nacional. Lleva con altura la dignidad y el respeto de ser clase trabajadora. Tenemos un pacto de amor con la hermosura y por eso decimos con orgullo y con compromiso: ¡viva el 1 de mayo! ¡Viva la conciencia de clase! ¡Viva el PIT-CNT! Y de todo corazón, ¡vivan ustedes! ¡Vivan ustedes, queridos trabajadores y queridas trabajadoras! Porque en sus manos está la llave que abrirá las puertas de un nuevo mañana. ¡Vivan ustedes! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Y que viva la vida! ¡Que viva la vida, carajo! Hasta que la dignidad se haga costumbre.